Amigos del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El gusto y el placer de saludarle aquí desde la ciudad de Liberación. Estamos específicamente en el estadio Atanasio Villagra de la Liga Social Cultural Deportiva de Liberación. Aquí frente a frente por el campeonato Precopa Paraguay se enfrentan Guaraní Unido, el equipo local que recibe hoy al Sportivo Vigarendá. Frente a frente entonces estos dos equipos aquí, los primeros minutos de este compromiso. El marcador está 0-0. Ahí va saliendo el representativo local con el Richard. Ahí aparece ya la marca por parte del jugador de Vigarendá. Sale con mucha elegancia ahí Acosta. Balón de Ramón. Observa panorama, deja ahí para Sandoval. Va teniendo el equipo de Vigarendá. Intenta habilitar a Carvajal. El defensor que termina sacando a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo albirrojo. Los primeros minutos de este compromiso. Partido que está 0-0. Precopa Paraguay aquí desde la ciudad de Liberación en esta mañana de fútbol. Hoy domingo 14 de diciembre. Este es Walter. Walter se apoya con el jugador. Lazarte va hacia la punta derecha. Lazarte quiere también Carvajal, pero ya se le fue la pelota. El asistente dice que va a ser lateral. Corresponde para el representativo dueño de casa. El equipo de Guaraní Unido que juega con Federico Rojas en portería. Casaca 1, 20 para Pedro Valdemiro. Dorsal 4 para Javier Miranda. 7 para Robert Mancuello. 15 para David Cabezas. La número 6 para Edgar Espínola. 8 para Pedro Servín. Alder Araujo utiliza la 10, 14 para Diego Perea, 3 para Hugo Ferreira, luce con el brazalete de capitán, y 9 para Alexander Lugo. Es el equipo titular del equipo de Guaraní Unido. El equipo del Sportivo Vigarendá, el equipo albirrojo juega en portería Rodi Villalba, casaca 1 para él, 4 para Leandro Lazarte, 5 Carlos Jimmy, la número 3 para Lautaro Acuña. Richard Franco utiliza la 15 cuando avanza el equipo albirrojo. Viene el centro muy pasado, calibró mal el centro y se pierde esta muy buena posibilidad el equipo albirrojo. Entonces va a ser salida para el equipo de Guaraní Unido. Le decía que la 15 utiliza Richard Franco, 8 para Ramón Acosta, dorsal 10 para César Benítez, la 6 para Rodi Martínez, Sandoval. Rodi utiliza la 9, 7 para David Carvajal y 20 completa el onceno Walter Martínez. Carta de gol que tiene el equipo de Vigarendá. Aquí sale el representativo de Guaraní Unido. Bienvenidos a toda la gente que ya está prendida, toda la gente que ya está dando la señal, de Sport más a través del canal de YouTube. Estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Liberación. Va teniendo el equipo de Vigarendá con Benítez. Va teniendo el número 10, la pelota, dice muestra Walter. Prefiere jugar con Sandoval. Peligro de gol, atención, va Sandoval. A ver qué hace Sandoval. Se muestra Benítez. Gira Sandoval, ahí ya se muestra el lateral zurdo. Acuña logró puntear el defensor de Guaraní Unido. Habrá lateral para el equipo albirrojo. Ahí ya lo va cumpliendo. Acuña deja ahí para Richard Franco. El zaguero central que empujar al equipo. Ahí está Richard. Levanta el centro. Carvajal que atropella. El arquero Federico Rojas se queda con la pelota. Ahí ya va saliendo Rojas. Federico saca largo. Desvía muy bien aquí el Lugo. El que aparece Fariña. La marca por parte de Leandro. Era el jugador Lazarte. Lateral derecho para su guardameta Rodi Villalba. Sale Villalba. Paso largo. Ese Federico que va a quedar para el jugador Valdemiro. Este es Pedro. Lateral derecho sale. Sorteando la marca por parte del jugador Benítez. Viene la marca aquí por parte del albirrojo. Va Rodi Martínez. A ver qué hace Rodi. Se apoya ahí hacia la banda izquierda con Benítez. Va Benítez, sufre la falta, sí señor. Aplica la ley de la ventaja, pierde la pelota y ahí sí cobró la infracción. Habrá para el equipo albirrojo. Veremos cómo trabaja el equipo albirrojo. Señoras, señores. Estos primeros minutos de partido. Y esta posibilidad de la pelota quieta. Vamos a ver cómo trabaja el equipo de Vigarendá para tratar de abrir las cuentas. 0-0. Precopa Paraguay, Federación del segundo departamento. Guaraní Unido, Vigarendá, aquí la propuesta a través de Pulse por Más. Ya está frente a la pelota del albirrojo. Ahí se están hablando, dialogando para tratar de sacar mejor rédito de esta pelota detenida porque es peligrosa la pelota quieta.
Ahí ya se alejan. Franco. Queda para Acuña o para Acosta. Jugada preparada. Atención, señoras y señores. Está el primero. Walter. Gol del Sportivo Garanda lo hizo Walter. Señoras y señores, jugada del laboratorio, jugada por parte de la pelota quieta. Señoras, la habilitación perfecta de Acosta para que Acuña pueda entrar totalmente solo en el área mayor. Cruzó esa pelota y ahí aparece el hombre de gol que tiene el equipo albirrojo. Estamos hablando de Walter Martínez, que con una sutileza pura de primera, así como venía ese pase, termina definiendo. No pudo hacer el arquero del conjunto de Guaraní Unido. Luis Arendal, el conjunto albirrojo es el equipo que golpea la ciudad de Liberación por Walter Martínez. Luis Arendal pasa a ganar el partido 1-0. Momento del gol. A los 11 minutos de esta primera etapa. Luis Arendal entonces ya pasa a ganar el partido por 1-0. Ahí va teniendo Benítez. Abre juego con Carvajal. Apertura para a ver qué hace. Carvajal trata de cruzar el centro. Pega en la humanidad de Hugo Fariña, el capitán de Guaraní Unido. Va a hacer servicio de esquina. Habrá corner para el conjunto albirrojo. Lo trabaja. Además, la pelota detenida. Esta vez el servicio de esquina. Corner punta derecha para el equipo albirrojo que está ganando 1-0 el partido. Se va lentamente el número 8 para el servicio. Estamos hablando del albirrojo Ramón Acosta. Se va lentamente para este servicio de esquina. Pelota en el último rincón que corresponde para el equipo de Villarendá. Ahí está Acosta. Acomoda la pelota en ese último rincón. Va a levantar el centro. Ya está la venia del árbitro, viene el centro Rojas. Con los puños, va a quedar otra vez para Acosta. Vamos a ver, con la pierna zurda, centro por abajo. Termina quedando el defensor. Va a salir jugando Miranda. Ahí ya se muestra también el jugador. El número 8 es Servín deja para Lugo. Busca a Servín. Ya está la marca por parte del jugador albirrojo. Martínez. Ahí saca para Rodi. El arquero en este caso, Rodi Villalba. Walter baja. Para Ramón Acosta. Acosta juega. Abre juego con Carvajal. Carvajal. Por abajo, muy seguro. No dio rebote el guardameta Federico Rojas. De vuelta Arendal, está amenazando ya el segundo. Ahí sale con toda atención con esta. Viene el arquero. Rodi Villalba sale a cortar el circuito de jugada que estaba preparando también la gente de Liberación. Tratar de llegar al contragolpe. Rodi Villalba, el guardameta sale. Balón que va a quedar en poder del jugador. Carvajal baja con el pectoral. Juega Acuña. Era Lazarte. Ahora aparece Martínez. A ver qué hace Martínez. Para Benítez. Bueno, muy bien el arquero también leyó lo que quiso hacer el jugador el arquero Federico Rojas. Ya sale jugando Federico. Balón hacia la banda derecha. Apertura para el jugador del conjunto de Guaraní. Perea. Deja ahí en forma corta. Federico para Araujo. Araujo termina rematando Araujo. Probó. Remate de larga distancia. Habrá salida para el guardameta Rodi Villalba. Ya sale jugando Acuña. Acuña deja el balón para Sandoval. Pase retrasado para Richard Franco. Este es Richard. Franco con Acosta. Arendal la posición del balón. Este es Carvajal. Ahora participa Lazarte. Otra vez Carvajal. Se van juntando los muchachos de Garanda con el balón. Ahí está Benítez. Va Benítez. A ver qué hace el número 10. Va Benítez. Le pegó. Remate, se le levantó el número 10, se animó aquí, probó el arco. Ese remate se fue abriendo. De igual manera ahí recibe el ok por parte del DT que le aplaude obviamente al número 10 albirrojo. Muchas gracias a toda la gente que están conectado. Pulso por más. Gracias por compartir con nosotros la transmisión. Se cae el jugador Pedro Servín. Falta, dice el árbitro, habrá tiro libre
Tiro libre que corresponde para Guaraní Unido, que trata de reaccionar también. Ya juega Fariña. Va teniendo ese esférico el jugador Edgar Espínola. Abre juego para Perea. Baja Perea a ver qué hace. Este es muy hábil. Ahí está Perea. Pierna zurda de Perea por abajo. Atención, está el empate para Guaraní. A ver, intenta golpe de taco. No prospera. Atención con esta porque sigue el peligro. Avanza Guaraní Unido con Miranda. Miranda deja ahí para el número 10 que le pega al arco. Por abajo el remate. Una vez más Araujo se animó. El remate esta vez sí pudo quedarse con ese esférico Rodi Villalba. El guardameta del equipo de Garendá aquí. En esta intentó el equipo de Guaraní Unido. Ya está saliendo albirrojo. El equipo albirrojo con Lazarte. Este es el jugador Lazarte. Ahora participa Carlos Jimmy. Ahora Richard Franco. Garendá en la tenencia ahora en la defensa. Abre juego con el jugador Acuña. Este es Acuña, el lateral zurdo, va teniendo la pelota. Ese esférico termina en poder del jugador Sandoval. Intentó jugada de memoria ahí, tratar de habilitar a Walter, pero no picó Walter. Ya sale el equipo de Guaraní Unido. Con ese balón ya está para salir el jugador Miranda. Miranda lanza. Ahí la marca de Carlos Jimmy, el esférico queda ahí para Servín. Servín para Perea, atención con esta. Va Guaraní, Perea que va a eludir la marca, atención, así está para el empate. Gol. Gol de Guaraní Unido, señoras y señores. Perea escapó de la marca y bueno, ahí aparece para definir de buena manera. Sí, señor, empata Guaraní Unido tras una muy buena jugada individual por parte de Perea. El centro por abajo y la definición por parte del jugador de Guaraní Unido. El que luce con las 7 termina definiendo es Robert Mancuello. Y por Mancuello entonces Guaraní Unido 1, Garendá 1. Bien, ya está, ya los compañeros. Pabli también ya está presto para esta cobertura deportiva. ¿Cómo te va, Pabli? Muy, pero muy buenos días. Muy, pero muy buenos días para vos, Blas Antonio Jiménez, para toda la gente que están conectados. Bueno, estuvimos solucionando un pequeño inconveniente donde salía el audio de forma totalmente inadecuada, entonces ya pudimos solucionar y bueno, acabamos de ver el segundo gol en el partido, estamos viendo ya resultado igualado. A los 18 minutos llegaba ya el empate del equipo local, entonces ya tenemos 2 goles en este compromiso. Muy buen partido, súper entretenido en estos primeros minutos y bueno, nosotros ya estamos prestos y listos para acompañar este partido que se está jugando en un horario no habitual, Blas Antonio. Tal cual, asimismo, una jornada matutina aquí, jornada de fútbol en la ciudad de Liberación, Precopa Paraguay, frente a frente Guaraní Unido, Garendá. Aquí sale Franco. Franco intenta descongestionar la zona y cambio de frente que intentó habilitar al jugador del que luce con la 4, es Leandro Lazarte. No prospera la acción, ya habrá salida, corresponde para el equipo de Guaraní Unido. Su guardameta Federico Rojas va a salir. Ahí ya prepara la pelota en ese área menor para la salida en forma corta. Sale Guaraní Unido. No presiona Garendá. Ahí está Mancuello. Abre juego hacia la banda derecha. Apertura para el que corre Servín, pero ya está la marca por parte del jugador. A ver, este es el jugador Acuña. Ya sale Lazarte. El pase de Jimmy para Lazarte. Ahí está el lateral derecho. Ahora Rodi Martínez. Deja para Walter Martínez. Se cae, falta en prejuicio de Walter. Habrá tiro libre para Garendá. Sí, señor. Hubo un toque allí sobre Walter Martínez. Una falta en el medio del campo de juego. Tiro libre bastante importante. Nosotros agradecemos a Magalí Novedades y también a Comercial Santa Elena, quienes están haciendo posible esta cobertura. Por supuesto, nosotros también agradecemos a toda la gente que están acompañándonos. Mucha gente viendo la transmisión de este compromiso por la segunda fase de la Precopa Paraguay. Viene el centro, pelota arriba. Atención, Walter que gana, pero no pudo dar. Viene el testazo, entonces va a ser salida para el equipo de Guaraní Unido. Árbitro principal de este partido es Claudio Cardoso, asistente 1, Adelio Romero, asistente número 2, Guido Vera, terna arbitral que está impartiendo justicia entonces en este escenario de juego, estadio Atanasio Villagra. Bueno, ahí ya sale Perea de vuelta, ahí el cruce ahora por parte de Richard Franco.
Ahí está Franco, se cae, falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida para Vigarendá. Por lo que estamos viendo ahí, tenemos 2 jugadores extranjeros también en el equipo de Guaraní Unidos, como es así también en el Sportivo Vigarendá, Blas Antonio. Sí, así es, son colombianos según la información que tenemos. Atención con esta. Colombiano que tiene en sus filas el equipo de Guaraní Unido. Y Vigarendá que tiene a 2 argentinos también, 2 extranjeros. Entonces 4 serían en cancha, jugando como titular en estos 2 equipos. Habrá salida para el equipo del conjunto albirrojo. Su guardameta, Rodi Villalba, prepara la salida. Muy bien. Muy poca gente en las gradas de este estadio. Por supuesto por el horario también. Y bueno, también llegó a caer algunas gotas en la mañana de hoy en la ciudad de Liberación. Entonces tal vez son los motivos de la poca presencia de público en este escenario deportivo Blas Antonio. Ahí sale la marca de Carlos Jimmy, porque quería Lugo justamente, el que luce con la 9, Alexander Núñez. Bien la marca por parte del que luce con la 5 en el conjunto albirrojo, Carlos Jimmy. Ya sale con Richard Franco. Franco con Acosta, de vuelta. El toque ahí para Richard Franco. Va teniendo el zaguero central. Ahora Carlos Jimmy. Ahí se muestra Lazarte también. Ya está Carvajal mostrando como opción de pase. Prefiere jugar aquí con el jugador Sandoval. Sandoval deja esa pelota para Martínez. Lazarte, engancha Lazarte, se cae. El lateral de Vigarendá no pierde la pelota. Benítez, va Benítez, este sí le comete falta. Cobra Cardoso, habrá tiro libre para Vigarendá. Sí señor, ahí le tocaron por atrás a Benítez. Nuevamente Benítez bastante aguerrido allí y muy perseguido como en los otros partidos. Realmente el jugador que tiene fuertes marcaciones porque saben bien que si es por ahí llega a pasar el marcador es un peligro. Entonces nuevamente Benítez recibiendo todo tipo de faltas en este compromiso. Bien, viene el centro cerrado, muy cerrado, que termina en las manos del guardameta Rojas. Federico ya saca, buscando directamente a Perea, gana con golpe de cabeza, busca a Lugo. La marca ahí por parte del jugador Martínez, falta en perjuicio de Rodi Martínez. El volante de Vigarendá que sufre la falta, tiro libre para el equipo albirrojo en su terreno todavía. En este primer tiempo el partido que indica que está 1-1, 1 para Guaraní Unido, 1 para el equipo del Sportivo Vigarendá. Ahí ya sale Walter Martínez, abre otra vez, se deja ahí la pelota para Martínez. Ahora participa Acosta. Este es Richard Franco. Franco para Benítez, falta en perjuicio de él. Otra infracción más y ahora sí sale la amarilla. La primera amarilla del partido es para el número 10. Sí señor, tarjeta amarilla, el primero en el compromiso. Se trata de Alder Araujo del equipo local, entonces recibiendo esta tarjeta. Después de una entrada por atrás, tal vez no fue por eso la amarilla Blas Antonio, sino por el reclamo. Después de la falta, entonces, un tiro libre peligroso que le corresponde al equipo visitante. Bien, Alder Araujo, primer amonestado del partido. Otro tiro libre para Vigarendá. Vamos a ver si saca otro provecho, porque por esta vía justamente una jugada preparada había llegado al tanto de la apertura de Walter Martínez, que posteriormente lo empató el equipo local a través de Mancuello. Habrá tiro libre. Este es Acosta para cumplir. Ramón Adilio Acosta. Ahí está el centro, pelota arriba. Atención, va solo para definir. Estaba adelantado. Bueno, totalmente anulada esta carga. Llegó aquí el jugador Richard Franco. Bueno, offside dice la línea 1. Realmente habría que ver nuevamente esta jugada. Ahí estaba Richard. Pero bueno, cobró offside, tiro libre que le corresponde al equipo local. Ya sale Rojas, el guardameta, para su capitán Fariña. Abre juego hacia la banda derecha. Apertura para el zaguero central que sale con pelota dominada en el conjunto de Guaraní. Busca Perea, esta que peina. Ahora Lugo. Va Guaraní Unido. Este es Mancuello, el número 7. Va Mancuello. Hubo mano, dice el árbitro. Mano por parte del jugador albirrojo. Tiro libre será para Guaraní Unidos. Pelota detenida para el equipo local. El número 10 ya está frente a la pelota. Alder Araujo. Autoriza a Cardoso, el árbitro del partido. Araujo para cumplir.
Va a levantar Araujo, varios hombres de Guaraní ya pisando el área. Viene el centro, pelota arriba, atención con esta. Bien en la marca para ganar Carlos Jimmy. Y ojo porque hay espacio, lo puede aprovechar. Sale con balón dominado el equipo de Villarendá. Ahora sí se va armando otra vez la defensa de Guaraní. Se frena por eso David Carvajal. Participa Lautaro. Trata de habilitar ahí a su compañero, era el jugador Lazarte en este caso. Habrá lateral, corresponde para el equipo Alberrojo. Para cumplir ya está Leandro Lazarte. Ahora Jimmy, ya sale jugando, era Martínez. Balón para Benítez. Benítez juega, Carvajal. Saca con pierna zurda. El lateral del equipo local, en este caso es Javier Miranda. Ahora queda para el jugador Martínez. Lanza el pelotazo sin precisión, el pase buscó a Carvajal. Va a ser salida para el equipo de Guaraní. Bueno, escuchándole también a algunos jugadores, hablando mucho con el DT. Estamos hablando del Deportivo Villarendá, que todavía no hay, digamos, un entendimiento ahí dentro del campo de juego, una forma de decir en la hora de salir. Entonces, escuchamos muchas recriminaciones por parte de jugadores a jugadores, de jugadores a técnicos también, Blas Antonio. Sí, así mismo. Bien. Guaraní Unido que tiene a estos suplentes, Pauli, como sustituto entonces estos valores, el equipo de Guaraní después de esta carga, porque se va otra vez Walter Martínez, abre juego hacia la banda derecha, Walter gana su marcador, atención con esta, Walter que cruza, no llegó a cerrar el jugador, en este caso Rodi Sandoval, llegó aquí el equipo alberrojo. Sí señor, qué buen cruce de Walter, ganó ahí a su marcador, después Sandoval no pudo acertarle a la pelota, pasó directo hacia uno de los laterales y bueno, vamos a repasar un poco la banca suplente del equipo local. Camiseta 12 para Diego Olmedo, camiseta 21 para Esteban Mareco, 17 es para Amado Rojas, 19 es para Sergio Aquino, 2 para Carlos González, 11 para Alberto Cabrera y 13 es para Kevin Jiménez. Hola, Antonio. Bien, perfecto, Pabli, muy amable. Ya enseguida también la banca del equipo visitante, atención con esta porque va con todo Sandoval, abre juego para Benítez, se perfila, Benítez le puede pegar, atención, le pega, pero bloquea la defensa en forma muy oportuna y ojo porque sale también a atacar ahora Guaraní con espacio, ahí va teniendo el jugador de Guaraní, termina anticipando muy bien el jugador Alberrojo, saca el guardameta Rodi Villalba, va a quedar ahí para el jugador Valdemiro. Se le va a ir esa pelota, sí señor, no alcanza el lateral, va a ser servicio manual costado izquierdo, corresponde para el equipo de Arendá en zona de ataque y los suplentes del equipo Alberrojo también, en este caso con Pablo Acuña. Muy bien, la banca suplente del Sportivo Villarendá está integrado por camiseta 12 Jorge Luis Martínez, camiseta 17, Jorge Luis Martínez, camiseta 13, Alexis Fabián López, 11 es para Néstor Herminio Rojas, 2 es Rodi Edison Pessoa, en la blanca de suplente del Sportivo Villarendá. Va teniendo la pelota en su salida el equipo Alberrojo con el jugador del lateral derecho, Lazarte, deja para Franco para Benítez, va a Villarendá de vuelta, Benítez, atención, le pega al arco, se le levantó el remate. Y el árbitro dice, vamos a hidratarnos, un minuto de pausa para la hidratación. Sí señor, a los 29, casi 30 minutos de juego. Nosotros vamos agradeciendo, aprovechamos agradecer a Magalí Novedades, prendas para todas las edades, calzados, con el mejor precio. Al lado mismo del Colegio Nacional Villarendá te espera Magalí Novedades. Nosotros también mandamos salud y agradecemos a la licenciada Sunila Valls desde España, está respaldando nuestro trabajo y viendo también la transmisión, por supuesto, dando su apoyo al equipo albirrojo. Agradecemos también a Comercial Santa Elena, te esperamos con todos los productos básicos para el hogar, por supuesto también sección de ferretería completito para la construcción de su obra también. Hacenos tu pedido llegando a nuestro local, frente mismo de la radio Villarendá FM en Barrio Centro Villarendá. Te espera Comercial Santa Elena también respaldando nuestro trabajo en la mañana de hoy, mañana del día domingo 14 de diciembre del año 2025. Así estamos viendo este partido desde la cancha, desde el estadio, mejor dicho, Atanasio Villagra, de la ciudad de Liberación. Segunda fase, octavos de final de la Precopa Paraguay. Está oficiando local el equipo del Sport Guaraní Unido, ¿verdad, Blas Antonio? Sí, así mismo, Pauli, ahí está entonces
El resultado que hasta el momento está 1-1. Abrió las cuentas el equipo visitante a través de Walter Martínez. Lo empató el número 7, Robert Mancuello, para este 1-1 parcial en este momento. Pausa, por eso está paralizado el juego. Bueno, los dos equipos que obviamente quiere ganar, la necesidad más bien para el equipo local Guaraní Unido, también el equipo de Villarenda, que viene con esa intención obviamente ya de sacar ventaja en este partido de ida, y para posterior entonces el partido de vuelta el próximo fin de semana. Se va cumpliendo ese minuto de pausa en este partido, compromiso que está 1-1. Ahí está Cardoso, que ya están convocando de vuelta a los jugadores, a los protagonistas, para que esto pueda continuar. Partido muy interesante, un trámite interesante realmente. Estamos compartiendo, están ofreciendo estos dos equipos, Guaraní Unido y Villarenda. Los dos equipos que está tratando obviamente de ir hacia adelante, proponiendo y tratando de hacer buen fútbol también aquí en el Atanasio Villagra, aquí en la Liga Social Cultural de Liberación. Bueno, se va a reanudar el compromiso con ese saque de meta por parte del guardameta Federico Rojas. Rojas para poner en juego de vuelta. Bueno, están solicitando saque de arco y sí, ya la salida para el equipo de Guaraní Unidos. Sale con Fariña. Fariña deja ahí, forma corta el pase para Cabezas, el zaguero central. Tiene la pelota ahí, se apoya otra vez con el capitán Fariña. Sale Hugo Fariña. A ver, levanta la cabeza Hugo. Fariña lanza el pelotazo largo, busca al Hugo. Va a quedar para el lateral zurdo. Es Miranda. Anticipa muy bien Carvajal. Balón para Carvajal de vuelta. Tiene David Carvajal. Intenta pisar el esférico, pero ya le presiona. Termina cediendo Lugo el servicio manual para el equipo albirrojo. Va a ser lateral para Villarenda. Se va lentamente el encargado de los servicios manuales hacia la banda derecha. Es el argentino, el que luce con el número 4, Leandro Lazarte. Lazarte para Carlos Jimmy. Jimmy juega mucho más atrás con Rodi Villalba. Levanta Rodi para Acuña. Se cae Acuña ante la presencia ahí de Perea. También por parte de Valdemiro. Bueno, choque fuerte allí. Se llevó la peor parte del colombiano Perea en este caso, Pablo. Sí, señor. No sé si fue intencional, pero hubo un choque allí, entonces ahora está sentido el jugador de Guaraní Unidos, el colombiano. Bueno, un dato, Blas Antonio, el jugador Walter Martínez está llegando a su cuarto gol en 3 partidos. Perfecto, interesante el dato entonces. Se está afianzando como principal candidato a ser goleador de este campeonato entonces ya en estos partidos, en estos 3 partidos hasta aquí todavía no resuelto, ya convirtió 4 goles. Realmente muy importante ese dato. Ahí está David Carvajal que pica. Ahí se muestra Sandoval. Carvajal pisa el esférico. Ahora retrocede Carvajal. Bueno, nada, dice Cardoso. El árbitro principal después se le fue a Fariña. Se le fue ese esférico. Habrá lateral para el equipo albirrojo. Con ese servicio manual, Pali. Sí, señor. Se cobró una falta de forma tardía y creo que el INE le está llamando ahora al árbitro principal. Bueno, le da una advertencia al DT del Sport Guaraní Unidos y hay una falta, entonces tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Faltas, no fue falta. Finalmente saque de mano entonces. Bueno, ahí está el servicio manual. Ya juegan rápido el equipo albirrojo. Bien Walter para ganar a su marcador. Ahí está Walter. Martínez intenta eludir otra vez la misma. Quiere soltar la marca. Hace rebotar en él. Va a ser córner. Servicio de esquina corresponde para el equipo albirrojo, que va a buscar por arriba el segundo tanto. Bueno, otra llegada más del Sportivo Villarenda con el jugador Walter Martínez, bastante activo en estos primeros minutos de compromiso, en este primer tiempo, mejor dicho. Entonces, ahí tiene una buena oportunidad desde la pelota parada. Se va a encargar y el jugador número 8 es Ramón Acosta. Ramón Acosta va a cumplir, señoras, señores. Corner punta derecha corresponde para el equipo albirrojo. Para el Sportivo Villarenda viene el centro, pelota arriba, atención, saca la defensa con golpe de cabeza, complementa Perea, va a quedar para Lugo. Viene la marca aquí, el defensor
de Vigarendá. Ahí queda para Acuña, este abre juego con Lasarte. Leandro Lasarte y la posesión del balón. A ver, Acosta. Bien Acosta para entrar en diagonal, deja para Martínez. A ver, Martínez. Sigue Walter. Balón ahí queda para Sandoval. Se cae Sandoval, reclama falta, no dice el árbitro. Ya sale el equipo de Guaraní Unidos. Va teniendo la pelota el número 10, lanza ese balón. Araujo, a ver, para Perea, muy fuerte el pase. No alcanzó, va a ser salida para Arendá. Y esto propone el equipo de Guaraní Unidos, transición rápida, recuperación y después ya buscar directamente a Perea, mi querido Pablo. Sí, señor, tiene jugadores rápidos allí. Entonces, en una contra le puede dificultar bastante a la defensa del Sportivo Arendá. Y bueno, hablando de la jugada anterior, ahí no se entendió bien Ramón Acosta con Martínez y desperdició una buenísima ocasión, una buenísima llegada que tuvieron. Y bueno, ahora estamos viendo ya justamente a Ramón Acosta con la pelota. Ahora deja para Benítez. Sale Vigarendá con Lasarte. Leandro levanta la cabeza. Busca opción de pase. Encuentra con Benítez. Otra vez para Lasarte. Ahí está Lasarte. Cubre la pelota. Saca ahora largo. Esa pelota va a quedar para el jugador. El que luce con la 9 es Sandoval. Va Sandoval. Contronazo allí. Walter Martínez. Va a quedar ahí para Acuña. Ahí está Acuña, un choque fuerte allí, el árbitro dice no pasó nada, solamente choque casual, se quedó Lautaro, era Acuña en este caso, y sale ahora el jugador Acosta, va Acosta, se lanzó desde el piso, le sacó Valdemiro, mi querido Pablo. Sí, por la pelota, no fue falta realmente, espectacular ahí la defensa de Guaraní Unidos, y bueno, qué buena llegada de ahí del Sportivo Arendá, pero como siempre hay una falta de coordinación allí, como estamos viendo ahora nuevamente. Benítez, presiona Benítez, saca el jugador Robert Mancuello, rebota en Benítez. Va a ser pelota, va a ser balón para el equipo de Guaraní Unido. Ya, a ver, ¿cuántos minutos de juego ya, Pauli? Tenemos ya 38 minutos. 38 minutos, nos aproximamos al minuto 40 de este primer tiempo. El marcador indica que está 1-1 el partido, 1 para Guaraní Unido, 1 para el equipo de Arendá. A ver, el servicio va a quedar para Acosta. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Ya sale con Carlos Jimmy. Este juega hacia atrás con su guardameta, Rodi Villalba. Rodi saca largo. Balón hacia arriba. Va a quedar para Walter. Bien para peinar ahí el jugador, el capitán justamente. O era el zaguero central, sí, Cabezas. Con golpe de cabeza justamente también. Ahí está su guardameta. Ya sale el equipo de Guaraní Unido. Arriba, golpe de cabeza. Del lateral de Arendá va a quedar para David Carvajal. Juega David. Hacia atrás el juego. Y bueno, aquí la falta y se viene la segunda amonestación, Pabli. Sí, justamente le veíamos a este jugador hace rato, ya venía creo que buscando la tarjeta porque estaba haciendo algunas jugadas realmente tipo incitando. Y bueno, ahora recibe la tarjeta amarilla el jugador Pedro Servín, entonces camiseta número 8. Recibe otra tarjeta amarilla para el equipo local. Un choque allí con el jugador David Carvajal. Bueno, sí va a recibir asistencia. Está sentido el jugador David Carvajal. Juego paralizado momentáneamente. Nosotros agradecemos nuevamente a Comercial Santa Elena. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Gustavo, al amigo Ricardo también. Gracias por el respaldo en esta cobertura matutina. Hola, Antonio. Bueno, sentido el extremo del Sportivo Arendá, David Carvajal. Bueno, tras esa falta que recibió ahí, tras ceder ese pase, ahí le comete la falta y creo que correctamente le mostró la amarilla a Pedro Servín, el que luce con la 8. Y ahí le pide calma de vuelta también justamente al número 8. Bueno, segundo amonestado justamente en el partido, segundo por el lado del conjunto de Guaraní Unido. Tiro libre en su terreno para el equipo de Arendá. Ya va a jugar Richard Franco. Va a dejar para Ramón Acosta para que seguramente va a sacar en forma corta. Sí, ya lo hace con Franco. Ahora sí, lanzamiento hacia arriba. Walter que lucha. Gana Servín con golpe de cabeza. Ahí queda para el número 10, Araujo. Sale Pedro Valdemiro. Busca a Lugo. Atención con esta porque falló Franco, va Lugo, peligro de gol, va Guaraní, engancha dentro del área, atención, sigue Guaraní Unido, comete mano. Sí. Mano del atacante, Pablí. Mano del atacante, el alto jugador que tiene. ¿Sería extranjero también, Luis Antonio, no? A Lugo.
Bueno, he escuchado otro apellido también, Cabezas. ¿Sería extranjero también? Y sí, seguramente, Pablo. ¿Colombiano? ¿Sería también? Seguramente O sea, colombiano también. ¿habría más extranjero entonces en el equipo local? Y bueno, como mencionábamos, en ambos equipos con la presencia de jugadores extranjeros. Viene. Va a salir jugando justamente el equipo de Guaraní Unido desde el fondo. Ahí está el lanzamiento que va a quedar para el lateral sur. El número 4 es Javier Miranda. Ahora participa el capitán Hugo Fariña. Fariña deja para su guardameta. El arquero es Federico Rojas. Sale con Cabezas. El zaguero central tiene el esférico. Trata de abrir juego. Ahora de vuelta habilita a su guardameta. Rojas. Sale con Fariña. Ahora la tendencia del balón es para Guaraní Unido. No presiona a Villarenda. Lanzamiento que busca. Le hace pensar a Guaraní. Atención. Peligro de gol. Va para el segundo. Va de vuelta dentro del área. Atención con esta. Se cae. El árbitro dice no pasó nada. Se lanzó el jugador de Guaraní Unido dentro del área. Entonces la salida es para Villarenda. Pero llegó de vuelta a Guaraní. Entró aquí. solito el jugador que estaba ahí. No sé si Acuña le dejó como pensando que estaba en offside o algo, pero entró solito allí y realmente desaprovechó el equipo local en esta ocasión. Tenía la oportunidad de ampliar el marcador y bueno, se salvó en esta el Sportivo Villarenda. Sí, señor, no presionaron y creo que ahí le dejaron pensar ahí en el medio terreno que metió el pase muy profundo donde Mancuello no pudo definir. Bueno, sale Franco. Este es Richard Franco. Deja el balón ahí para el jugador Benítez. Buen pase para Benítez. Ahí está, hay mucha marca por aquel costado. Ya le roba la pelota Perea. Ahí está Perea, ya dentro del círculo central. Se frena Perea. Ahí está, trata de girar. Ahora sí, suelta el esférico. Que pueda participar Mancuello. Ahora Lugo. Alexander Lugo se va hacia la banda derecha. Ahora sí llega la marca también, sigue Lugo, ahora busca Perea dentro del área, atención con esta, Guaraní que busca el segundo, quiere dar vuelta al partido, Perea le pegó, con las piernas zurdas le pegó mal, de vuelta Guaraní amenazando el segundo. Sí señor, está jugando muy bien el equipo local ahí, ingresando, encontrando espacio y realmente yo creo que está desaprovechando el equipo Guaraní Unido situaciones así porque la defensa de Villarenda está totalmente perdido. Vale mencionar esto, estamos viendo que Sportivo Villarenda no está jugando bien realmente tanto en la defensa como en el ataque también y bueno, le está perdonando el equipo Guaraní Unido al Sportivo Villarenda. Sí señor, está terminando mejor esta primera etapa, equipo de Guaraní Unido que ya está teniendo la posibilidad de aumentar o en este caso dar vuelta porque perdía 1-0, ahora está 1-1 el partido. Carlos Jimmy, sale Villarenda con el jugador Acosta que trata de clarificar el juego. Deja para Benítez. A ver qué hace Benítez. Lanza buscando a Mancuello. Ahora aparece David Carvajal también para la presión. Va a ganar David, sí señor, David Carvajal. Ahí gana su marcador. Sigue David. Va teniendo la pelota Carvajal. Se le fue también. Se le fue la pelota. Habrá balón, habrá pelota para Guaraní Unido. Esto ya está a punto de terminar la primera etapa, Paulín. Señor, 44 minutos con 30 segundos. Ya está por terminar en la primera etapa de este compromiso. Como mencionábamos, el equipo local jugando mucho mejor y el resultado está igualado 1-1. Bueno, arrancó muy bien Villarenda, pero se fue quedando y termina, en este caso, mucho mejor Guaraní Unido esta primera etapa. Mucho trabajo seguramente para el profe Adalberto Garay para lo que va a ser la etapa complementaria. Ahí está el balón de Walter, deja para Benítez. Benítez ahora para Sandoval, va Sandoval, saca como puede el defensor del conjunto de Guaraní Unido. Habrá balón para el equipo albirrojo. Será lateral, costado derecho que corresponde para la visita. Para cumplir está el número 4 ya juega otra vez balón para Lazarte. Lazarte para el jugador, el que luce con la número 7 y después la falta del número 6, Pabli. Sí, hay una falta sobre Lazarte. Camiseta 7 de Guaraní Unido recibiendo la advertencia también. Y bueno, otro tiro libre y quien se va a encargar es Ramón Acosta nuevamente. Acosta va a cumplir tiro libre que corresponde para el equipo de Villarenda. Ahí para cumplir Acosta. Mandan a sus cabeceadores
Franco, Jimmy, los zagueros centrales que se suma también en zona de ataque. Ya está Walter, viene el centro, pelota por arriba, atención, desvía Sandoval. Nadie cerró, ya está el guardameta Federico Rojas. Ya sale jugando con Mancuello, Guaraní y la posición ahora. Viene el servicio hacia arriba. Y va a quedar para el jugador David Carvajal. Se cae David, entró fuerte en esta pelea. El árbitro ahora sí, creo que cobra la infracción. Y fue lo último de esta primera etapa, señoras y señores. Bueno, termina esta primera mitad, Pablo. Bueno, ahí cayó muy mal David Carvajal nuevamente, pero vemos que ya le levantan ahí. Bueno, terminó de esta manera, picante. Creo que también la parte física ya se empieza a sentir. Hace mucho calor, San Antonio, en este escenario deportivo. Y ahí están saliendo los jugadores diciendo de todo un poco allí con el rival. Bueno, termina la primera etapa, señoras, señores. Marcador parcial: 1 para Guaraní Unido, 1 para el Sportivo Garandá Precopa Paraguay. Nosotros establecemos la pausa ya para retornar para el segundo tiempo. Pablo, tenemos algo que comentar antes de la pausa. Bueno, agradecemos a Magalí Novedades, muchas gracias por el respaldo. Te esperamos ahí con todas las prendas de vestir para todas las edades, como así también calzados con el mejor precio. Al lado mismo del Colegio Nacional Garandá, sobre la avenida principal, te aguarda Magalí Novedades. Agradecemos también a la licenciada Sunil Lavae desde España, dando su respaldo a la cobertura, dando su apoyo al Sportivo Garandá también. Así que muchas gracias. Y también agradecemos a Comercial Santa Elena, a la familia Abáez Martínez, acompañando también esta cobertura. Muchas gracias. Te esperamos en nuestro local, en el centro mismo de Barrio Centro Arendá. Entonces te esperamos con todos los productos que usted necesite, tanto para la casa, también productos para la construcción de su obra, la parte de ferretería completito, con el mejor precio de la zona, en Comercial Santa Elena. Nosotros hacemos una breve pausa y ya retornamos.